Hola, mi nombre es Anilla Latín Castillo Ramírez. El día de hoy vengo a exponerles mi ponencia desarrollada en la materia de Fundamentos Argumentativos de la Universidad de La Salle del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales. Mi ponencia se denomina Una década de guerra en Siria, una década de graves atentados a los derechos humanos. ¿Cuáles? En primera instancia, les diré por qué elegí esta temática. El conflicto interno de Siria ha sido uno de los grandes temas que ha opacado la información internacional durante la última década, puesto que las graves transgresiones que se cometen a los derechos humanos dentro de este territorio están catalogadas como una de las más grandes transgresiones de estos en el marco de este ciclo. Ahora, ¿cómo fue mi proceso de elección de esta temática? Pues bien, mi proceso fue a través de la búsqueda de los artículos para la investigación de esta ponencia, en donde encontré que la mayoría de estos artículos se centraban en estudiar la gran vulneración a estos derechos, haciendo un llamado a la comunidad internacional a intervenir. A partir de esto, decidí limitar mi investigación a identificar cuáles han sido específicamente los derechos vulnerados a esta población. En este sentido, afirmo que sí hay una gran vulneración a estos derechos que están catalogados bajo la clasificación del derecho internacional y de la Organización de Naciones Unidas. Recordar que estos derechos están clasificados en tres áreas. La primera, derechos civiles y políticos. La segunda, derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera, los derechos del pueblo. En este sentido, encontramos que en Siria varios de estos derechos han sido violados. Uno de ellos, como vemos en pantalla, es el derecho a la vida, pues más de 500.000 personas han muerto gracias a este conflicto. Otro de los derechos que encontramos aquí es el derecho a la libertad de opinión y expresión, pues gracias a la vulneración de este derecho se dio el inicio de este conflicto, pues la respuesta del Estado ante las protestas del 2011 fueron de una manera violenta. Como tercer derecho violentado dentro de este conflicto encontramos el derecho de pensamiento, de conciencia y de religión, pues grupos terroristas como ISIS y yihadistas han querido imponer y establecer su ideología en el territorio a través del terrorismo. Otro de los derechos que encontramos es el derecho a trabajar en condiciones dignas, justas y favorables. Gracias a este conflicto se ha reducido drásticamente la posibilidad de acceso a trabajos dignos, justos y favorables para la población siria, dando así como resultado que el empleo infantil en la actualidad tenga niveles drásticos. Otro de los derechos violentados dentro de esta población ha sido el derecho a la protección social y al disfrute de un alto nivel posible de salud física y mental. Desde el inicio de pandemia se ha observado cómo los grupos opositores al gobierno han bloqueado la entrada de las vacunas para el tratamiento de COVID-19 y diferentes equipamientos médicos para el tratamiento de otras enfermedades. Así como también estos grupos han realizado 591 ataques a 350 entidades de salud pública de Siria, limitando así el acceso para los sirios a un nivel de salud de calidad. Como vemos en pantalla, otro de los derechos vulnerados es el derecho a la educación, puesto que uno de los ataques más frecuentes de los grupos terroristas es el ataque a la destrucción de lugares educativos. Gracias a la UNICEF, esta nos dice que en 2015 1.500 niños han sido asesinados dentro de sus escuelas o de camino hacia ellas. Otro de los derechos es el derecho a una maternidad y una infancia digna. Hemos visto como desde el 2014 en adelante grupos terroristas como los ISIS y yihadistas han usado en sus métodos el rapto de niños, provocándoles violación sexual, esclavitud sexual y secuestro. Otro de los derechos que encontramos es la coexistencia pacífica. Esto lo podemos ver claramente en la causa del conflicto, puesto que las diferentes comunidades y grupos sociales de la población siria no pudieron coexistir conjuntamente de manera pacífica, se dio lugar a este conflicto. A partir de esto, más de 12 millones de personas han migrado a otros países, como lo observamos en pantalla. Y por último, pero no menos importante, el derecho a el desarrollo que permita una vida digna. Gracias a que el conflicto, esto no ha permitido que el país avance. De tal manera, se encuentran datos de que el 90% de la comunidad siria se encuentra bajo el umbral de la pobreza. En este sentido y en conclusión, vemos que dentro de la población siria los derechos humanos se violentan en un 70%, puesto que 9 de los 15 derechos consagrados por el derecho internacional y las normas de la ONU han sido violados. En este sentido,
existe una gran preocupación por la comunidad internacional ante esta situación, pues organizaciones como la ONU, Oxfam, la Unión Europea y diferentes actores internacionales con gran hegemonía en el sistema internacional han fomentado la restauración de la paz y seguridad de este territorio. Sin embargo, este país no ha buscado estrategias para mitigar la violencia de derechos humanos hacia su población, a pesar de que ha estado incluida en diferentes proyectos y comités de esta temática.